Miren, por ejemplo, el valor multianual y el valor multimensual me dieron un mismo promedio, ¿cierto? Ese es otro tipo. El promedio horizontal ojalá les dé igual al promedio vertical. Listo. Paso 1, entonces sacar temperatura media multianual por cada una de las estaciones. Vienen y hacen una pequeña tabla donde colocan temperaturas medias de esas estaciones y al lado, altura. ¿Hasta ahí dudas? No. A ustedes ya les entregué también la tabla del gradiente vertical. Entonces ahí el gradiente solo lo están calculando entre dos estaciones. Entre Sutatausa, en el caso de ustedes, entre Buenavista y la más cercana. ¿Cuál sería su estación de temperatura más cercana? Nosotros tenemos Carrizal y Novilleros. Listo. Hacen el gráfico de esos puntos y le hacen una regresión lineal, que da la ecuación de la recta, y igual a mx más b. Siendo este altura y siendo este, ¿qué, muchachos? Temperatura, muy bien. Entonces, paso 2. Vienen y hacen una berraca tabla, que esta ustedes tampoco la tienen. Y esta la construyen. Entonces, sacan el gradiente entre A con B. En ese caso sería, digamos, que ustedes tienen Buenavista con Simijaca, Buenavista, ejemplo, con Copero, Buenavista con Paula, Buenavista con San Pablo de Borbú. 1, 2, 3, 4 gradientes. Después, San Pablo de Borbú con Paula. Paula con este con este y este con este. Después, este con este con este. Las cruzan todo. Esos gradientes que los sacan a partir de alturas y de temperaturas los van colocando acá. Gradiente térmico vertical promedio de sus estaciones es el promedio de todos los gradientes calculados. ¿Dudas hasta ahí? Listo. ¿Qué van a hacer con ese gradiente? Entonces ustedes tienen un gradiente térmico de 0.92. Hay dos métodos. Ustedes ya les expliqué el primero. Segundo, le voy a explicar el segundo a ellos, pero si quieren también lo pueden hacer. Yo tengo un gradiente térmico de 0.92. 0.92. Ese gradiente térmico lo llevan y lo pueden aplicar acá. Entonces dicen un gradiente térmico de 0.92. Entonces, ¿cuál es la menor estación? Novilleros. Entonces, Novilleros está a los 2500 y tiene una temperatura ya corregida de 14.1, ¿cierto? Si yo digo a los 2600, ¿cuál es la temperatura? ¿Ustedes qué me dicen? 14.1 más el gradiente que lo tengo por cada 100 metros. Ella, y así sigue sumando. Este es más sencillo. ¿Sí? Ahora sí ya entendí. Ahora sí ya entendió. Es que es más. Hasta llegar a 3000. Bueno. A punta de gradiente. Ya. Ahora les voy a explicar a ustedes la otra forma, que es un poco más compleja, que es la que ya ellos saben. ¿Cuál era la otra forma? Con el gradiente entre la ecuación, entre la estación A y B, o sea, entre Buenavista y la más cercana, ustedes sacan esta ecuación, la que yo les expliqué. De esa ecuación que empiezan a decir, mire, tanto la temperatura y una altura. Listo. Eliminemos esa. Entonces ustedes necesitan construir, aquí ellos necesitaban sacarla desde los 2600, ¿fue que vimos? Hasta los 2800, a los 3200, que son las curvas de nivel que tiene mi municipio, desde los 2600 a los 2800. Entonces, ¿qué hicimos? La ecuación que ustedes ven acá, que es y igual, está acá, me está diciendo el x es temperatura. Ahora yo les decía, calcúlenme la temperatura en función de la altura, que es lo que está acá.
Entonces es este despeje. A la ecuación dejamos que de esa ecuación, que era altura menos 153 por temperatura, calcúleme temperatura. Temperatura es igual a esto. Y ese cogen y lo aplican en la ecuación allá arriba. Entonces a 2600, ¿cuánto les da? 13.4. Y por el otro método, ¿cuánto les da? 15.2. ¿Cómo yo les logro verificar qué es la temperatura? Con el método 2. ¿Cuál es su temperatura de la estación y cuál es la altura que se me ha ido desplazando? ¿Ya? Entonces, ¿tiene que ser lo mismo? no, porque mire, por un método nos está dando 13.4 y por el otro método nos está dando 14.1. ¿Por qué esa diferencia? Porque acá solo estoy trabajando con una sola estación. No lo estoy trabajando con dos estaciones. ¿Qué se podría hacer? Trabajarlo con la estación más alta y la estación más baja. Pero ahí es donde se me empieza a presentar más error. El método más calibrado es el más sencillo, en función del gradiente. Calculo gradiente y a gradiente, con mi estación base me voy desplazando cada 50, cada 100 metros y lo voy sumando. Esa es la más asertiva. Y ahí es donde falla todo el mundo. Pero esas no se puede hacer entre distancias de cada estación, sino también con las curvas de nivel, ¿no? O sea, haciendo puntos, Mire, haciendo puntos por ejemplo esta. en cada curva de nivel, ¿no? ¿Qué hicimos? Que ya lo hice por ahí. Teníamos las estaciones. Entonces, si ustedes ven, pero miren acá el problemita. Ustedes están acá en una franja de los 2600. Entonces dicen, del punto a acá tenemos una misma temperatura porque está en una misma curva de nivel. De este punto a este punto ya va a haber un incremento. ¿De cuánto? Del gradiente, de los 0,92. Muy bien. Sigue sobre los 0,92. ¿Hasta qué? Hasta calcular acá curvas afuera. Entonces, el método siguiente es, Daniel, yo ignoro las estaciones e ignoro las distancias. Cosa que en precipitación no hago. En precipitación sí las necesito para irme calculando porque es una distribución espacial. Creo puntos. Y era lo que yo le decía. Y Laura, creo que tus compañeros y la mayoría tienen este problema. Me decían, no tenemos una estación hacia este lado. ¿Qué hacemos? Pues miren muchachos, tienen el punto acá, tienen punto acá y tienen punto allá. Y la altura ya la calcularon, el gradiente ya lo calcularon que está en función de la temperatura. Y si esta curva son los 2600 y estas son 2700, ¿qué tienes que hacer para calcular la temperatura? Sumarle el gradiente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Colocar varios puntos que den cobertura en todo el municipio. Cuando da cobertura en todo el municipio, ¿qué hago? Ahí sí, Daniel, vengo y creo el IDW. Pero para crear el IDW, tengo que colocar la temperatura en esos puntos. Entonces yo decía, por ejemplo, los 10.8, la temperatura 10.8, ¿en qué curva de nivel están? Están en las curvas de nivel de los 3000 metros. Y son los puntos que ustedes ven ahí. Las temperaturas del 12.1 son los 2800. Y así sucesivamente. Las 13.4, ahí están. Entonces, a esos puntos que si usted se da cuenta, yo los coloqué fue encima de una curva de nivel. Para una vez traer altura y colocar temperatura. ¿De dónde sacan la altura y la temperatura? Pues de esta, miren. Entonces 2700 viene a ser igual a la 2600 más que más el gradiente, si no, ¿por qué lo calcular? 15.9. Entonces viene y busca esa curva, la 2700 con una temperatura de 15.9. Hace ahí sí el IDW. Miren nuestro IDW. Entonces si ven como ejemplo acá esta curva, esta franja de los 2600 se me empieza a delinear, porque aquí pasó la misma temperatura acá, y esos son los errores que también se hay que analizar en esos planos. Entonces, otro consejo, metan otro punto sobre esas mismas franjas, por acá, por acá. Entre más punticos que ustedes tengan, estas franjas más se le empiezan a delinear. Y después, Daniel, que era la duda que tenía, que hablábamos antes, era con el contour, porque acá yo coloco el IW y acá yo lo dejo con un intervalo, ejemplo, de 0.1, porque las temperaturas y los rangos están, ejemplo, entre 9, 5 y 10, 4, o sea, casi 1 grado.
Entonces yo le dejo 0. Dejémoslo acá 0.05. Y este Z, que era el valor que, ese era un valor opcional, pero se puede dejar por defecto. Se puede dejar así. Vamos a ver si manda. Miren, más puntos. Perfecto. ¿Sí? No es otro más. Entonces esa función y que lo quieren ampliar esto. Entonces vienen en este y reclasifican. Entonces quieren 20 escalas de temperatura. Yo sí que donde más me concentra estos puntos es los puntos de calor. Dos zonas de calor. Y ya. Difícil. Entonces, conclusión, traje en el segundo método para que no se me enreden tanto. O sea, yo ahí empiezo un